Ayer empezamos nuestra primera aplicación en Java sobre un ejercicio que ya habíamos empezado, recordando que las etapas pues son el análisis, el algoritmo y luego la codificación. Y hasta ahorita lo que habíamos hecho son las dos primeras, es el análisis y el algoritmo. Y entonces ya le cambiamos aquí, bueno, se ve un poco raro. ¿Quién sabe qué dice ahí? Ahí como que le puse le pegué una cosa que no iba. Ahí está, una aplicación para determinar el área. Y de hecho ya le empezamos, ¿verdad? Bueno, ayer ya no continuamos con la aplicación porque estuvimos dando pues ahí un breve paseo por lo que es el ambiente integrado de desarrollo. Dijimos que es NetBeans. NetBeans no es el lenguaje de programación, es el ambiente integrado de desarrollo que conjunta un editor de texto, un compilador, no precisamente que lo tenga el compilador, sino que lo toma para poder compilar dentro del mismo entorno, y un depurador para ver cómo va la ejecución del programa, y una consola de pruebas también. NetBeans nos proporciona, todo eso nos proporciona NetBeans, por eso pues es muy práctico porque ya no nos preocupamos de juntar por separado cada cosa y luego llegar hasta lo que es la aplicación final o el archivo de aplicación final. Bueno, entonces ayer empezamos la aplicación y le puse como nombre, así como lo hemos hecho con los algoritmos, FA-bajo, la fecha en que se inició y una breve descripción de la que hace la aplicación. Entonces, veíamos que dónde se ubica ese proyecto cuando lo creamos en NetBeans. Se ubica en una carpeta del operativo y nosotros podemos copiar esa carpeta y transportar el proyecto. Bueno, y ya voy a abrir lo que es el archivo de código fuente. ¿Cómo? Ahorita porque yo tengo abiertos todos los proyectos que estoy haciendo, los tengo ahí abiertos y a la mano, pero si por ejemplo yo me llevara la carpeta de mi proyecto, recuerden dónde quedó la carpeta, es en documentos y luego en NetBeans. Por cierto, ya puse ahí en la página la liga de las descargas, tanto del NetBeans, Apache 20, la versión, y el JDK de Java, el 21, que son los que estamos usando en el laboratorio y son los que yo tengo instalados. Ahí están en la página, por si los quieren descargar desde ahí. Bueno, entonces voy a ubicar dónde está mi proyecto. Viene siendo FA, aplicación rectángulo, es este. Bueno, si por ejemplo yo no lo tuviera abierto en NetBeans, este botoncito sirve para abrir un proyecto. Ahorita porque yo ya lo tenía abierto y nada más pues lo estoy mostrando. Pero este botoncito me permite buscar un proyecto. Yo aquí lo ubicaría. Y si yo lo tengo en una carpeta, esta carpeta se la copio a otro lugar. En donde yo la tenga, NetBeans esa carpeta la va a identificar como un proyecto de Java. Bueno, ahorita yo ya lo tengo abierto, ¿verdad? Normalmente, pues como yo lo trabajo en mi compu, pues yo siempre los tengo abiertos. Bien, vamos a abrir el archivo. Este es el archivo de código fuente, que tiene que ser el reflejo de este algoritmo. Y empezamos apenas a poner el código. Decíamos que pues se va a hacer la misma secuencia, la declaración de variables, datos de entrada, datos de salida, antes de eso el proceso. Lo mismo que dice el algoritmo, pero ya con las instrucciones del lenguaje. Bueno, lo primero que vimos es cómo se declaran las variables y dijimos que las variables se declaran con el tipo de dato. Por aquí veíamos los tipos de dato. Aquí los tenemos. Estos son los tipos primitivos. Y dijimos que los que más vamos a usar son el int, el entero normal. Hay un entero corto, hay un entero largo, hay un entero todavía más pequeño. Y de tipo real, con coma flotante o punto flotante, vamos a usar el doble. Ese es precisamente el que estamos utilizando aquí en la declaración.
Ya definimos aquí en el algoritmo qué tipo de datos son las variables, ya están declaradas. Y ahora sí nos vamos a ir a lo que es la entrada de los datos. La entrada de los datos en los lenguajes algorítmicos es simplemente una instrucción, leer o un símbolo de entrada. Pero ya en el lenguaje de programación puede haber diferentes formas de pedir los datos. Entonces yo les pedí ahí como parte de la tarea que consultaran cuál es la entrada estándar. La entrada estándar de Java es system-in. System es una librería, bueno, es una variable que indica entrada de datos. Y a partir de esa librería, vamos a acostumbrarnos en Java a usar muchas librerías y muchas funciones de esas librerías. Acá en Flowgoing y en PCIN está muy reducido el número de instrucciones y de funciones que contiene, porque la idea ahí es concentrarnos más que todo en la lógica de solución del problema. Ya acá en el lenguaje sí tenemos que ver más cosas y pues hay un mundo de funciones, de librerías. Cuando cargamos un proyecto que lo creamos nosotros, NetBeans lo que hace es proporcionarnos una plantilla de ese tipo de proyecto y ya nos pone disponible ciertas librerías básicas, que son las que casi siempre todos utilizamos. Y esas librerías nos permiten acceder a algunas funciones sin tener que declarar esas librerías. Pero si yo necesito una función de una librería que no está presente en el proyecto, tengo que cargar la librería para poder usar esa función. Bueno, entonces, system-in es la entrada estándar y tiene una función que nos sirve para la entrada. Esa función se llama read, con variantes. Aquí está diferentes tipos. Read, y ya dijimos que la entrada es una lectura. Bueno, entonces, pero read, pues nos permite la entrada de una manera muy básica, muy, pues, tan básica que nosotros tenemos que formar esa entrada para que sea significativa. Entonces no es tan práctico utilizar el system-in.read. Ahora, hay que también irse acostumbrando en Java a las ayudas que nos va a proporcionar. Cuando nosotros accedemos a una función de una librería que es a través del punto, nos va a mostrar aquí todas las funciones relacionadas con esa librería, el nombre de la función, los parámetros que puede tener la función, o los datos que me puede pedir la función, y qué tipo de resultado me va a regresar. Entonces, por ejemplo, este equals, es la función equals, me pide como parámetro una variable de tipo object, eso ni siquiera lo vamos a ver, y me regresa un resultado de tipo booleano, un falso o un verdadero. Bueno, pero esta read, ¿qué tipo de dato me regresa? No me pide parámetros y me regresa un entero. Y pues yo no siempre voy a pedir enteros. Lo que pasa es que en realidad lo que está leyendo es un carácter. Entonces, bueno, a lo que voy es que no es tan práctico utilizar el read. Por eso Java, de cierta versión hacia adelante, agrega una librería para que sea más, digamos, más fácil, más sencillo pedir los datos desde el teclado, los datos de tipo primitivo. Y esa librería se llama Scanner. ¿Sí? Entonces, bueno, system-in es la entrada estándar. System-out es la salida estándar. Bueno, entonces, Scanner es una librería que me permite, a través de sus funciones, me permite entrada de datos de tipos primitivos y cadenas. Las cadenas, los strings no son tipos primitivos. Aquí vemos en esta tabla, esos son los únicos tipos primitivos de Java. Y aunque la cadena la usamos mucho y va donde aparecen los tipos primitivos, también aparecen las cadenas, pero no es un tipo primitivo. Bueno, así es que Scanner, como les decía, es una librería que me permite entrada de datos más fácil de los tipos primitivos. Pues lo hace más transparente. Bueno, entonces vamos a declarar aquí la librería Scanner, que es también parte de la tarea que les encargué. Scanner, así se llama la librería. Bueno, tenemos que declarar una variable con la cual vamos a usar la librería. Y ese es un nombre de variable, como los que hemos utilizado, que nosotros los definimos. Pero
pues siempre hay que poner a las variables pues algo significativo. Y yo por eso siempre utilizo la variable teclado, porque se supone que los datos los vamos a pedir desde el teclado. Y así se va. Esa es una variable. Scanner es una librería. Yo tengo en el editor, modifiqué los colores de los elementos y le dije que las librerías las pusiera en rojo. A lo mejor con ustedes no les aparece en rojo. Y bueno, entonces ya teclado y luego esta forma en que vamos a crear la variable es un poco diferente a como declaramos las variables de tipo primitivo. Estas son variables de tipo primitivo. Pero Scanner no es tipo primitivo y la forma de declarar variables de tipo no primitivo es diferente. No lo vamos a usar tanto esto para unas 2 o 3 variables que vamos a necesitar en el curso, pero sí hacer énfasis de que se están declarando variables pero no primitivas. Bueno, new, y luego se pone otra vez el nombre de la librería y ahora sí, entre paréntesis, se le pone un parámetro, nos pide, el Scanner es una librería que me va a pedir los datos según el dispositivo que yo le ponga en el parámetro. Yo le puedo poner un archivo y va a leer los datos de un archivo. En nuestro caso, queremos que lea los datos del teclado. Entonces, le vamos a poner la entrada estándar de Java. Sería system.in. Ese es el parámetro que le vamos a poner. Y, bueno, recordamos que todas las instrucciones en Java terminan en punto y coma. Bueno, luego el escáner me marca por ahí, bueno, tal vez a ustedes les marque un error por aquí. Del lado izquierdo nos van a ir apareciendo ahí mensajes, notificaciones. Cuando son en amarillo, son alertas o son situaciones que nos dicen, pues ahí ponte atento, ahí puede haber algún detalle. Pero cuando aparece en rojo, quiere decir que es un error y ese sí hay que corregirlo. A veces la sugerencia o el warning, como les llama el foquito amarillo, o la advertencia, a veces también hay que corregirla, pero si no la corregimos podemos continuar, aunque después pudiera resultar ahí un error. Pero cuando aparece en rojo como aquí, eso sí hay que corregirlo. Aquí, miren, lo que hizo fue agregar una librería, nada más que de repente el editor hace una cosa de una forma o la hace de otra. Yo borré esta instrucción de ahí porque quiero que me marque el error aquí. Normalmente me va a marcar un error así, un subrayado que me dice que no, ese escáner no lo conoce, y entonces en el lado izquierdo ya apareció el puntito rojo que me indica que hay un error a corregir. Bueno, le damos clic normal con el botón normal del ratón y nos van a aparecer diferentes sugerencias para corregir ese error. Y generalmente la primera es la más adecuada, normalmente. ¿Qué nos dice la primera? Agregar el import de Java Util Scanner. Me está diciendo que va a agregar la librería del escáner y eso es lo que necesitamos. Entonces tomamos la primera. Nada más que en mi caso, el editor la había agregado sin preguntarme. Por eso no me salió el error, pero bueno, ya no me, ahorita ya la agregué. Si por ejemplo no me sale la advertencia, pero me marca el error, o no me sale la sugerencia de que agregue la librería, pues no me queda otra más que teclear esto. Es simplemente teclearlo. El editor nos ayuda en eso también, de que no tengamos que teclear las librerías si detecta que falta una y nos dice cuál es. Si esto lo estuviéramos haciendo en un bloc de notas, pues nunca nos iba a marcar esto. Hasta que lo compiláramos nos iba a resultar el error. Ok, bueno, entonces ya tenemos el teclado y a través del teclado vamos a acceder a las funciones de entrada de datos. Esas también se las encargué de tarea. Aquí, como las vamos a usar mucho, pues yo espero que nos las vamos a ir aprendiendo. Bueno, ahora, si regresamos al algoritmo, la entrada del dato, la entrada de la base, requiere previamente una salida, que es un letrero, para que el usuario sepa que le estoy preguntando, porque el usuario no ve el algoritmo, ve la pura interfaz. Y en la interfaz, si no le muestro un mensaje diciéndole qué le pregunto, pues no va a saber qué le estoy preguntando. Bueno, entonces, por eso, antes de pedir el dato que es la base, vamos a poner un letrero, la salida, que correspondería a este mensaje. Bueno, y ahí vamos a utilizar la salida estándar de Java. Salida estándar de Java. La entrada estándar es system in. Ya la utilizamos
pasándosela como parámetro cuando creamos la variable del escáner. Bueno, la salida estándar es system out. System out. System in es una entrada, out es una salida. Entonces, la salida estándar se refiere a la salida estándar a la consola, ¿sí? En la entrada estándar del teclado. Entonces, la salida estándar es con system out. System out. Y otra vez le ponemos punto y nos va a salir una serie de funciones que podemos utilizar de esa librería. Y hay muchas funciones. Pero las que nosotros vamos a utilizar normalmente son las que empiezan con print. Hay muchas versiones del print, eso también hay que irse acostumbrando. Cuando nos presenta funciones Java, puede haber muchas versiones de esa misma función, pero lo que cambia es el tipo de parámetro. ¿Sí? Aquí, un parámetro tipo object, un parámetro tipo string. Aquí me está diciendo qué tipo de parámetro me va a pedir. Y bueno, nosotros vamos a usar el print, una de sus variantes. Normalmente le vamos a decir que imprima un doble, o un entero, o una cadena. Y también vamos a usar, bueno, el printf no tanto, más bien el println, el print y el println. El print me va a mostrar, ya con la ejecución, me va a mostrar el letrero que yo le diga, o la salida que yo le diga, y el cursor se va a quedar ahí, sin moverse. Y si le doy println, me va a mostrar el mensaje, o la salida que yo le diga, y el cursor lo va a aventar a la siguiente línea. Es la diferencia. El ln es como line, print line. O sea, imprime y salta de línea. Yo algunas veces voy a usar el print y otras el println. Vamos a ver en qué casos. Por ejemplo, aquí voy a utilizar el print. Print entre paréntesis y ya le paso como parámetro qué es lo que quiero que muestre. Esto hay que recordar que lo estamos preparando para cuando se ejecute. ¿Qué va a suceder cuando se ejecute? Con el print va a darle salida. ¿Y a qué le va a dar salida? A un letrero, una cadena, que sería valor de la base del rectángulo. No hay que olvidar que estamos haciendo la aplicación del rectángulo. Y bueno, precisamente yo le puse print porque quiero que en ejecución muestre este letrero y que no se brinque de línea para que el dato me lo pida en un ladito del letrero, no abajo. Y esa es cuestión de preferencia. Ahí no estamos, esa no es la entrada, esa es una salida. System out es una salida. La entrada realmente viene aquí. Le vamos a decir al teclado. Teclado es una variable que trae las funciones de escáner. Le damos punto y me trae todas las funciones de escáner. Vean cómo cada librería trae muchas funciones. Y bueno, del escáner, ahí les pedí yo que verificaran cuáles son las funciones que me permiten la entrada de datos de tipo primitivo. Y bueno, todas empiezan con next. Todas las funciones de entrada de datos primitivos empiezan con next. Y aquí, esta función sin parámetros next, lo que me regresa es lo que leyó como una cadena. Pero yo ahorita, como estoy pidiendo la base del rectángulo y es de tipo doble, necesito una que me regrese un valor de tipo doble, que lo que lea me lo regrese con un valor tipo doble. Y entonces aquí es donde vamos a buscar, aquí está next double. Next double, esta es una función que me va a servir para que lea lo que tecleó el usuario, lo lea y lo convierta a doble y ya, pues yo decidiría qué hacer con eso que me regresa la función. Y lo que queremos que haga es que lo asigne a la variable base. ¿Sí? Entonces, esto en ejecución va a salir un letrero. La función nextDouble va a hacer que se detenga la ejecución porque está pidiendo un dato. Y el dato que teclee el usuario lo va a tomar y lo va a convertir a doble. Y ese valor convertido a doble lo voy a guardar en la variable base, porque es la que voy a usar para las operaciones. Entonces, ahí ya pedimos el valor de la base. Vamos a hacer lo mismo para la altura. Vamos a pedir la altura. Entonces, también vean cómo ya lo había dicho en el algoritmo en PCInt, que es en pseudocódigo.
yo dejo espacios en blanco, líneas en blanco, no es arbitrario, es por bloques, ¿verdad? A lo mejor es mínimo que esté separado lo de la declaración de las variables y luego una línea en blanco, luego la entrada de datos, otra línea en blanco y el proceso. Que no quede todo así, todo pegadito, porque aunque funcione, es como yo les decía, es como si ustedes tuvieran un libro y que fueran a leer un libro y que el libro tuviera todo pegadito, que no hubiera párrafos, que no hubiera espacios entre los párrafos. Entonces ni siquiera nos dan ganas de leer, aunque lo que leamos esté bien. Entonces, aunque el código esté bien, no es conveniente que esté todo pegado. Yo aquí, por ejemplo, voy a poner la otra salida, System Out, y pongo print porque no quiero que brinque de línea después de que ponga el letrero, no quiero que brinque de línea. Entonces sería ahora el valor de la altura. Estamos transcribiendo el algoritmo. Y después de eso, bueno, me faltó este punto y coma. Ahora vamos a hacer lo mismo. La altura la vamos a tomar de lo que nos regrese en la variable teclado a través de la función nextDoble. Claro que tiene que corresponder lo que me regresa la función con lo que va en donde la vamos a guardar. Si por ejemplo altura fuera de tipo entero, me marcaría un error aquí porque no puede guardar un tipo doble. Muy bien, entonces ya tenemos la entrada de los datos. Ya vamos aquí. Ahora viene el proceso. Bueno, el proceso vamos a indicarlo por acá. El proceso son dos asignaciones. Decimos el área. Aquí el símbolo de asignación es el igual. Se usa en la mayoría de los lenguajes el igual como símbolo de asignación. Y luego ya multiplicamos la base por la altura. Acuérdense que hay que poner todas las operaciones. Si yo lo hago como en álgebra que no pongo nada, pues ahí me marca un error. Dice, ¿qué operación estás haciendo entre base y altura? Puede ser una suma también, pero bueno, de acuerdo a nuestro análisis, va a ser una multiplicación. Luego, vamos ahora a calcular el perímetro. Perímetro es igual a 2 por, abrimos paréntesis, base. Yo tengo la costumbre de dejar un espacio entre el operador y sus operandos, para que también se aprecie mejor lo que es la expresión. Entonces, si se fijan, ahorita ya hice algunos comentarios con respecto a que se vea bien. No es, digamos que la finalidad no es que se vea bonito, aunque si se vea estético, pues qué mejor, ¿no? Pero que se entienda, que el código se entienda. Bueno, base más altura, ¿verdad? Y ahí tenemos ya el proceso. Ahora, pues vamos a hacer la salida de los datos. La salida va a ser con la salida estándar con System Out. System Out me permite dar salida en la consola. Acuérdense que decíamos que podemos desarrollar aplicaciones en modo consola, puro modo texto, y aplicaciones ya visuales con interfaz gráfica y con componentes gráficos, ¿no? Ahorita estamos haciendo puras de modo consola. Bueno, vamos a darle la salida con el estándar System Out, print ln. Aquí voy a usar print ln porque quiero que muestre el resultado y que brinque de renglón. Esa es la diferencia entre el print y print ln. Y el resultado, dice ahí, es una combinación de una cadena área igual. Y en Flowboring concatenamos con el ampersand. Aquí concatenamos cadenas con el más. Ya ven que en PCI no hacemos con las comas. Aquí es con el más. Y ahí ya le pondríamos la variable área. Bueno, aprovechando esta expresión. Desde acá yo lo había mencionado. ¿Cómo es posible hacer esto si el letrero área es una constante de tipo cadena y área es una variable de tipo doble?
Entonces, ¿cómo es posible sumar una cadena con un doble? Eh, bueno, lo que pasa es que ahorita yo les decía que los tipos primitivos casi siempre los vemos junto con las cadenas porque se utilizan bastante. Las cadenas se usan mucho en muchos procesos y aparecen por todos lados las cadenas. Entonces, precisamente por esa razón, en este caso Java y normalmente todos los lenguajes de programación, lo que hacen es que se puedan combinar la cadena con cualquier otro tipo de dato. A lo mejor ya no puedo combinar fácilmente un entero con un booleano o un char con un doble, pero una cadena con cualquier otro tipo se puede combinar para pegarlos, para concatenar. Entonces, lo que hace Java en este caso es que, por ejemplo, cuando tiene aquí un más, pues sus operandos son numéricos, son de tipo doble, de tipo real. Entonces aquí hace una suma numérica, así normalita. Pero cuando hay un más y uno de los operandos es una cadena, como en este caso, entonces ya no hace una suma numérica, no la podría hacer. Lo que hace es convertir el otro operando que no es cadena, lo convierte a cadena y luego ya los pega. Este es un símbolo de concatenación, de pegar. Entonces, por eso, aquí dice, ok, aquí hago suma numérica, acá no. Acá, esta es una cadena, entonces el contenido de área lo convierto a cadena. No es que área lo convierta a cadena, sino que el contenido de área, en lugar de mostrarlo como un doble, lo convierte a cadena y se lo pega a esta otra y aparece como una sola cadena. Por eso podemos combinar. Y luego ahora vamos a darle salida al perímetro, ¿verdad? Perímetro, aquí se le pongo acento, igual. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a concatenarle la variable perímetro. Y bueno, así quedaría. Y ya tenemos completo la codificación del algoritmo. Y bueno, entonces vamos a recurrir a uno de los elementos del IDE, el IDE NetBeans. Ya vimos que el editor nos da muchas ayudas, porque es un editor de código. Y ahora lo siguiente es poder compilar sin tener que salirme. Yo lo puedo compilar desde fuera. O sea, todo lo que estamos haciendo dentro de NetBeans lo podemos hacer por fuera por separado, un editor por separado. La compilación la tengo que hacer a través de las librerías de lenguaje. Nada más que en lugar de ir a buscarlas a la consola del sistema operativo y desde ahí invocar esas librerías, pues lo hacemos desde NetBeans, más cómodo. Y bueno, ¿cómo vamos a compilar? Le damos aquí este martillito. Lo podemos hacer desde acá, desde File, y por aquí, o desde el proyecto más bien, aquí desde el proyecto, botón derecho, y aquí vienen las opciones que puedo hacer con el proyecto, pero las más usuales, pues ya vienen por acá. Entonces, este martillito quiere decir que lo puedo compilar. Lo compilo. Aquí me dice, ya compiló cuando lo guardé. Ok. Pero este es otro, ¿no? Es que este es otro. Abrí otro sin querer. A ver Es que yo creo que ya estaba compilado. Le damos aquí y ven acá, está trabajando, está revisando que todo esté bien, está compilando. La compilación es ya que el código fuente en Java ya lo va a poder convertir, no lo convierte directamente a código máquina, lo convierte en código intermedio. Y ese código intermedio lo toma la máquina virtual, parte de la tarea que les encargué, lo toma la máquina virtual y luego ya lo convierte al lenguaje de la máquina. Ahora, ¿por qué lo maneja así? Los lenguajes antes hacen una compilación directa del código del lenguaje al código de la máquina. Y bueno, en cierto sentido podría parecer más eficiente porque de un solo paso ya cuando tenemos la aplicación en el lenguaje de la máquina, pues ya no tiene que estarlo convirtiendo, ya está convertido y nada más lo ejecuta. Se supone que eso es más rápido. Eran los lenguajes compilados, los lenguajes interpretados son aquellos que no los compila, sino que los va interpretando
cada vez que lo ejecuta, lo tiene que interpretar, como que lo tiene que traducir. Entonces eso aparentemente es más lento. Pero entonces, eso hacía que, por ejemplo, si compilábamos y lo llevaba directamente a un lenguaje de la máquina, teníamos que hacer una versión, por ejemplo, para Windows, y si lo queremos pasar a Linux, tenemos que hacer otra versión para Linux, tal vez cambiarle el código fuente para que compilara de acuerdo al código máquina de Linux, y si fuera la Mac también. Entonces, lo que se hace con la máquina virtual, es lo mismo que hace Visual Studio. La máquina virtual, hay una máquina virtual para Windows y otra máquina virtual para Mac y otra para Linux o Unix. Y entonces, con el mismo código fuente, a la hora de que lo compilamos, la máquina virtual va a tomar el código intermedio y lo va a convertir al lenguaje de la máquina según en donde esté trabajando. Entonces, la misma versión sirve para diferentes plataformas, esa es la idea. Ok, bueno, entonces, ahora sí, si queremos construir la aplicación ya el ejecutable, le daríamos aquí el martillito con la brocha. Este es construir y es construir también. Entonces le daríamos aquí. Y también aquí lo que hace es generar el ejecutable. Pero bueno, antes de eso tenemos que probar, ¿no? Entonces vamos a probar. ¿Cómo probamos también si estuviéramos fuera de Java, perdón, de NetBeans? Pues tendríamos que ver con qué comando podemos ejecutar los programas de Java. Pero aquí NetBeans dice, no, pues te la pongo bien facilita, nada más dale aquí play, en el botoncito de play, y ya yo invoco todo lo que sea necesario para ejecutar el programa. Esa es la ventaja de tener el IDE. Y aquí lo vamos a hacer. Y entonces me proporciona una consola. Esta es una consola, dijimos que esta es una aplicación en modo consola, pero es una consola virtual, una consola, es la simulación de una consola. La consola real es la del sistema operativo, ahorita la vemos. Entonces, pero bueno, también me proporciona una consola. Hay una consola, esta consola es interna de NetBeans, pero hace las veces como si lo estuviera ejecutando en la consola del sistema operativo. Entonces aquí el valor de la base, pues no sé, tenemos aquí un ejemplo. Por aquí lo tenemos, ¿verdad? 8 y 15. A ver, 8 y 15, vamos a ponerlo así. 8 y 15. Y ahí están los resultados, ¿no? Bueno, vamos a hacer eso. Sería valor de la base. Aquí lo que, fíjense, cuando estamos aquí es porque ya ejecutó todo esto. Ya declaró las variables. Dijimos que la declaración de variables consiste en separar la memoria para guardar ahí datos. Y luego ya también creó el teclado. Me está mostrando una salida aquí con el print, valor de la base. Y vean cómo el cursor se quedó en un lado. Si yo le hubiera puesto aquí print ln, el cursor me lo hubiera puesto abajo. Pueden decir, pues bueno, como que no es gran diferencia, pero a mí me parece un poco más, pues no sé, cómodo que me pregunten un ladito del letrero y no abajo. Y sobre todo cuando empiezan a hacer muchas preguntas, pues empieza a expandir mucho la consola. Y bueno, aquí le decimos 15 de base. Y luego ya lo que hizo el next doble es tomar ese 15, siempre los datos entran como cadenas. Entonces toma internamente la función la convierte a doble, y luego ese doble lo guardo en la variable base, o sea que ese 15 ya se guardó en la variable base. Luego aparece el siguiente letrero, ahora el valor de la altura. Por ejemplo, aquí fíjense la diferencia. Yo aquí puse un 2 puntos igual, perdón, un 2 puntos y un espacio, y entonces el 15 me lo pidió así. Y acá se me olvidó poner el 2 puntos espacio. Y entonces el dato me lo está pidiendo ahí pegadito, tampoco como que no se ve muy bien. Aquí me faltó poner por lo menos un espacio. Yo siempre pongo punto y un espacio. Bueno, aquí le vamos a dar el 8, podemos corregir eso después. Y ya hizo el proceso, y obviamente el proceso del usuario. El usuario lo único que ve es esta consola, que es la entrada y la salida. Y entonces aquí tenemos el área, concatenó la cadena área con el valor que tiene la variable área, y lo mismo hizo con el perímetro. Entonces ya está funcionando. Nada más le voy a hacer aquí
un pequeño cambio. Bueno, ahorita se lo hago. El que les dije ahorita que se me olvidó ponerle aquí el 2 puntos y un espacio. Bueno, entonces, antes que eso, yo les decía que la consola que aparece en NetBeans es una consola virtual, es una consola simulada. La consola de la que se habla es la del sistema operativo, es la línea de comandos del sistema operativo. Nosotros antes que aparecieran las interfaces visuales en los sistemas operativos, todo lo trabajábamos en la consola. Y en la consola era con puros comandos. Había que aprenderse los comandos y las variantes. Acá no, ¿verdad? Pues son opciones que con puros clics estamos seleccionando ahí las variantes. Y bueno, entonces no, me voy a ir a buscar acá dónde quedó nuestro proyecto. Aquí dijimos que está en NetBeans Projects y luego lo busco y viene siendo aplicación rectángulo, FA. Y cuando, fíjense, voy a borrar la carpeta dist, la voy a borrar, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede cuando le damos aquí en el martillito con... A ver, lo voy a poner ahí para que se aprecie. ¿Qué pasa cuando le doy con el martillito? Si se fijan que agregó la carpeta dist. O sea, cuando le damos aquí con el martillito con la brocha, lo compila y genera el ejecutable, que es el que yo entregaría. Y el ejecutable lo pone dentro de la carpeta dist. Aquí está. Dijimos que los ejecutables de Java tienen extensión .jar. ¿Sí? Entonces, cuando le demos clic aquí, debería ejecutar. Si fuera una aplicación de interfaz visual, yo la vería ya, porque el sistema operativo que estoy utilizando es visual, Windows. Pero la verdad es que esta aplicación no es visual, es en modo consola. Y por eso, no es que no esté ejecutando, es que lo está ejecutando en una consola que no estamos viendo. La consola del sistema operativo. Acá la consola que vimos cuando lo probamos, pues fue la consola de NetBeans. Pero yo no le voy a entregar al usuario NetBeans y que compile. Yo lo único que va a recibir es el jar. Y cuando yo le dé el jar, invoca la máquina virtual, el jar que está en código intermedio, lo toma la máquina virtual, lo convierte al lenguaje de la máquina y ya lo muestra, lo ejecuta. Entonces, ¿cómo le hacemos para realmente ejecutarlo en la consola del sistema operativo? Tenemos que salirnos a la consola del sistema operativo, a la línea de comandos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, creo a lo mejor ustedes lo han hecho alguna vez. Hay diferentes formas. Una es poner aquí CMD. ¿Sí? CMD es como abreviatura de comando. Y entonces aquí dice que es el símbolo del sistema. Esta es la consola del sistema operativo. Entonces le damos aquí Enter y me muestra ahí una consola, una pantalla. Así es como trabajábamos nosotros. Si acaso, mira, tienes un monitor con letras amarillas. Oh, ya, qué padre, se ve mejor o con letras verdes. Se usaban mucho las letras amarillas y las letras verdes. Pero todo lo hacíamos ahí. Que quieres editar un programa de Java, aquí usábamos un editor, un edit, o que quieres compilar, vete al manual de Java, cómo se compila. ¿Quieres ejecutar? Vete al manual de Java a ver cómo se... Y cualquier cosa que quisiéramos hacer, copiar archivos, cualquier cosa que ustedes pueden hacer en Windows, nosotros la tenemos que hacer con comandos. Bueno, y no es queja, pero pues no, como no existía el ambiente visual, pues decíamos, pues esto es lo que hay, esto es lo que usamos. Y ahora casi nadie usa la consola, pero inclusive a veces cuando hay entrevistas con empleadores o con gente ya que está en la industria, en la empresa trabajando, sí piden que conozcan la consola, sobre todo la de Linux, porque hay muchas cosas de Linux, del sistema operativo, que es más eficiente hacerlos desde la consola, aunque hay interfaces gráficas para manejar todo eso. Bueno, entonces ahorita esto pues no lo vamos a estar haciendo, pero sí para conocerlo, para darnos una idea, y de como dice un profe que se van a encontrar más tarde, nada es magia, todo tiene una razón. Yo, ¿cómo le hago para ejecutar en la consola del sistema operativo? Acá lo hago en NetBeans.
Aquí le doy play y pues esta es la consola, pero es la consola de NetBeans, no es la del sistema operativo. Realmente, si esto yo lo liberara así realmente a un usuario, el usuario lo va a ejecutar en la consola del sistema operativo. Y entonces lo que tendríamos que hacer es ubicarnos en esta carpeta y desde ahí con un comando de Java ejecutar el programa. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicarse en la carpeta. ¿Sí? ¿Y cómo le hago para ubicarme en la carpeta? Tiene que ser con comandos. Bueno, el comando CD es para cambiar de directorio, change directory. Y yo le digo, cambia de directorio, por ejemplo, punto, punto, y cambia el directorio anterior. Y si le digo, la dir, para usted es totalmente transparente, bueno, para todos, usamos Windows o cualquier sistema operativo visual, le damos dir y nos muestra los archivos que están en esa. Antes nosotros no le llamábamos carpetas, le llamábamos directorios, pero ya cuando aparece el ambiente visual fue más propio decirle carpetas para así hacer una similitud con lo que pasa en una oficina, ¿sí? De ahí viene el Office y de ahí viene todo. Entonces, pues nosotros tendríamos que cambiarnos de directorio, pero saber en qué directorio está. Acá en Windows, pues es bien fácil, ¿verdad? Nos vamos con las flechitas y todo eso, no nos tenemos que aprender así tanto el nombre del directorio. Aquí sí. Bueno, entonces, voy a ir aquí, me voy a ubicar en esta parte y le voy a decir, botón derecho, que me dé la dirección como texto. La dirección como texto, ¿sí? La voy a copiar aquí. Y entonces me voy a ir a la consola, me quedó la consola, y aquí le doy control B. Allá copié como control C y aquí le di control B, ¿sí? Y aquí está, realmente ahí está la carpeta, ¿eh? Está C, 2 puntos es el disco duro. Y todo esto es la ruta que tengo que seguir para llegar hasta donde está el ejecutable. Ahí le doy enter. CD y se cambió para allá. Y entonces, si aquí le doy dir, pues me va a mostrar, siempre me muestra esto, directorios, padres, y me muestra, pues los dos archivos que están ahí. Miren, si nos vamos acá, ahí están ese archivo es este que está aquí. Vamos a ponerlo. Es nada más que pues, se ve, miren. Es este archivo, es este de arriba, y este readme es este archivo. Pues estamos en el mismo lugar, aquí en modo visual, acá en modo consola. Y entonces, yo aquí, estando aquí, le puedo decir que ejecute el programa, ya en la consola realmente, la consola real. Entonces aquí le diríamos, me voy para acá. Bueno, que no le di. Ahí está, ¿sí? Bueno, es que me pone toda la ruta entonces por eso se lleva toda la pantalla. Bueno, ¿cómo ejecutamos habría que ir al manual de Java a ver cómo se ejecuta? Esto que estamos haciendo a mano es lo que hace NetBeans, pero transparente para nosotros. Entonces es Java, así es como se ejecutaría. Java, espacio, guión jar, espacio y el nombre de la aplicación. ¿Cómo se llama? FA-2024-09-18-. Tiene que ser igualito a aplicación rectángulo .jar. ¿Sí? Y le damos. Y aquí se está ejecutando. Valor de la base. Aquí ya estamos en la consola del sistema operativo. Sí, como les digo, si no tuviéramos Windows, la primera vez que yo conocí Windows fue con unos discos que llegaron con un cliente, que yo le estaba haciendo un programa y lo iba a utilizar en una computadora que compró. La compró la computadora, me habla, oye, ya está aquí la computadora para que me instales el programa. Usábamos el MS2. El MS2 es esto que están viendo aquí. Y llega y me dice, oye, aquí en la compu venían estos discos. Y eran discos de 3,5 pulgadas. Eran 7 discos. ¿Y esto qué es? Era Windows. Era el sistema operativo Windows. Y esto no, pues quién sabe, pues deja ver el manual, a ver. O sea, apenas empezaba a utilizar. Y luego, no, yo la verdad dije, no,
no lo instalo porque no sé ni cómo funciona, ni cómo va a trabajar. La aplicación que había hecho pues era para modo consola, pero alguien por ahí, pues empezaron a aparecer algunas ya computadoras con el Windows instalado, pero muchas viene el Windows para que lo instalaras, como que pruébalo para que lo vayas viendo. Y pues cuando lo instalábamos se tardaba mucho y luego era medio lento, ¿verdad? Empezaba así medio lento. Bueno, entonces aquí la base le ponemos 12 y la altura 8. Ahí me faltó el 2 puntos, ¿va? Ahí no se aprecia. Y ahí está el resultado. Área y ya, si yo, por ejemplo, le pongo esos dos valores, eso que me faltó. Aquí me faltó 2 puntos y esto, ¿sí? Y bueno, si lo ejecuto, pues va a seguir ejecutando como estaba antes porque no he generado el ejecutable otra vez. Entonces tengo que volver a generar el ejecutable aquí. Si, no, podemos ver aquí la fecha. ¿Qué fecha se generó? O más bien la hora. Este se generó a las 8:45. Voy a generarlo otra vez. Ven cómo borró la carpeta. Y me dice, aquí hay un error porque yo estoy dentro de la carpeta. No la puedo borrar porque estoy dentro de la carpeta. Entonces me regreso. Ahora sí le digo, compílalo o genera el ejecutable. Bueno, aquí me está fallando. ¿Qué dice? A ver, vamos a... Voy a borrar este dist. Es que estoy utilizando el dist. Ah, pues es que la razón es que estoy dentro de dist. O sea, lo estoy usando aquí en la consola. Entonces me tengo que salir. Le voy a poner aquí cd, punto, punto, y me regreso y ya estoy fuera de dist. Es como si me hubiera puesto en la carpeta anterior. Y ahora sí, creo que ya debe funcionar esto. Le digo, compílalo. Ya lo generó el dis, ya lo generó nuevamente. Aquí está el jar generado a las 8:56, que es la hora de ahorita. Y entonces ya me voy a la consola y aquí le pongo, ya estoy en la carpeta antes de dist, ya nada más le doy cd dist. Y ya me voy a topar con el mismo, ya con este archivo pero generado, ahí dice a las 8:56. Entonces ya con la flechita le voy a decir que lo ejecute, ahí lo va a ejecutar y ya debe aparecer con los 2 puntos tanto la base como la altura. Le voy a poner aquí cualquier valor y ya están ahí los 2 puntos, ¿sí? Ya está actualizado. Claro, esto último que hice no lo vamos a estar haciendo. Para eso tenemos el NetBeans. Y aparte, pues cuando generemos visual, ese sí lo voy a poder ejecutar directamente desde Windows. Pero no es para entender cómo está armado todo esto, ¿sí? Que no es, o sea, no, como dice el profe, no es magia. Bueno, a lo mejor sí lo vemos como magia, pero todo tiene una explicación, ¿sí? Bueno, entonces, pues ahí lo vamos a dejar.